Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy en los viernes de investigación Descubriendo para compartir este tema de lo oculto, de la verdad oculto de los hijos de Elohim, del Elohim Yahvé. Resulta que este estudio se realiza a nivel religioso, en el que se intenta mostrar las diferencias entre hebreo, israelita y judío. Pareciera referirse a lo mismo. Sin embargo, estudiarlo desde el punto de vista histórico, la connotación que tiene cada término de acuerdo a la época, nos puede hacer comprender a nosotros, los buscadores, los que hemos descubierto quién es Yahvé, las diferentes facetas del contacto de el Elohim Yahvé para con este pueblo. Y cómo pudieron variar en ese tiempo los objetivos o los propósitos o los enfoques de lo que en algún momento resultó del contacto de Abraham con Jehová, el Elohim Jehová. Claro, como les decía, este análisis de estas diferencias se hacen siempre desde el punto de vista religioso. Y evidentemente, desde ese punto, pues se cree que el que se contactó, el que habló, el que los favoreció, fue Dios. Al no ser Dios, todo este análisis cambia y por supuesto lo que podamos hacer en Descubriendo, partiendo de esa premisa, va a ser muy interesante. Así que bienvenidos al programa. Saludo rápidamente a algunos de ustedes. Recuerden que estamos en vivo siempre, todos los días a las 8 de la noche, hora de Colombia. Carlos Cordero nos saluda. Dice, siempre acostumbra vernos en diferido. También está despertando. Bueno, borró el mensaje. José Luis Gouella está con nosotros conectado, excelente información. Ruth Piedra, un gusto saludarte desde Costa Rica. Gabriel Vallejos, desde Venezuela. Edgar Turorios nos saluda para toda la audiencia también, Descubriendo desde Lima, Perú. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar el programa y la investigación y vamos inmediatamente con las definiciones, el término, qué significa cada término y hacer los análisis correspondientes. El primer término que vamos a encontrar su significado, por supuesto, es el hebreo. Hebreo es donde empieza toda esta historia y por lo tanto vamos a definir. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y se me fue la que no era. Bien, empezamos con el hebreo, la etimología de hebreo, de la palabra hebreo que viene del hebreo ibrí. Ok, significa, amigos oyentes, esta palabra del hebreo, cruzar o ir más allá. Cruzar e ir más allá. O del otro lado. Refiriéndose a que Abraham, amigos de Descubriendo, refiriéndose a que Abraham y sus descendientes vinieron del otro lado del río, en este caso, Éufrates o Jordán, desde la Mesopotamia a tierra de Canaán, siendo también un posible vínculo, el término ibrí, que viene de hebreo, siendo también posible vínculo con un antepasado de Abraham llamado Eber. Históricamente también se ha relacionado con su lengua semítica y su alfabeto. Por lo tanto, el término hebreo tiene dos posibles significados. El primero, que significa cruzar, ir más allá. ¿Por qué? Vamos a recordarlo. Recordemos que la tierra original donde vivía Abraham y su familia era Ur de los Caldeos, una región al sur de Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, del lado de la margen derecha o la margen oriental del río Éufrates. Estando allí, recibe el contacto, vive el contacto con Jehová, el Elohim Jehová,
el ser extraterreno, que lo llama. Ahorita vamos a leer cómo fue ese contacto, qué le dijo, qué le prometió. E inmediatamente partió para el suroccidente, viajando de Ur de Caldea, pasando por Babilonia, pasando por Mari y llegando a Harán. Todas estas estaciones en su ruta estaban a la margen oriental del río Éufrates. Luego cruza el río, llega a Alepo, Hamad y llega a la tierra de Siquem. Más adelante, en el tiempo, se va para Egipto y luego regresa después de unos años a Hebrón. Pero fíjese que tiene una travesía desde Ur de Caldeas atravesando el río. Por lo tanto, se identifica que el término está asociado, hebreo, al que viene del otro lado, el que viene de lejos. Y al venir, traía una característica predominante, y era un pueblo errante, que iba de paso en paso, de lugar en lugar, buscando una tierra que Yahvé, este personaje, le prometió. ¿Ok? Entonces, el otro término, como muy bien dice la investigación, es que probablemente venga de un antepasado de él, que era Eber. Y ahorita vamos a conocer la etimología, o mejor, la genealogía. Pero igualmente también se refiere a la lengua, ¿sí? Cuando habla del hebreo, inmediatamente se entiende que era el lenguaje que comenzó a utilizar Abraham y su descendencia para comunicarse. Entonces el hebreo además es una lengua, un idioma, para decirlo así. Probablemente podemos nosotros interpretar que fue de la manera en que el Elohim Yahvé comenzó a comunicarse con él. Tengamos en cuenta un hecho no menor, y es que quienes introducen varios de los idiomas en aquella región fueron los Elohim. No solamente fue uno, sino que fueron varios. De allí, pues, resulta la variedad lingüística de esa zona. La forma, los términos utilizados por la, entre comillas, deidad o el poderoso que atendía un pueblo en particular, pues sí fijaba unas reglas lingüísticas nuevas, en este caso, pues, el hebreo. Así que vamos con, significa cruzar el río, ir de tierra lejana hacia acá. Segundo, también un antepasado Eber. Y tercero, una lengua, el hebreo. El hebreo es una lengua. Ahora, otra cosa muy importante, ya teniendo en cuenta de dónde viene originalmente Abraham, no era de la tierra de Canaán, venía de muy lejos, Ur de los caldeos en Mesopotamia. Hay que saber de qué descendencia o qué línea de Noé representaba la familia de Abraham. Si lo notan bien, aquí se muestra en esta gráfica las zonas que habitaron la descendencia de Noé, de los hijos de Noé. Entonces tenemos los hijos de Jafet, ubicaron el norte de lo que podemos llamar Europa y y Asia. El pueblo semita, o los descendientes del hijo de Sem, abarca lo que es Mesopotamia y toda la península arábiga. Y los descendientes de Cam, o cananeos, una parte de Canaán, de la tierra de Canaán, o lo que hoy es Israel, y también lo que es Egipto. Ahí lo ven ustedes. Por consiguiente, por lo tanto, Abraham, además de ser el primer hebreo, era de ascendencia semita. ¿Ok? Abraham era semita, como lo eran todos en esa región de Mesopotamia, de la península arábiga, menos a la región hacia donde él llegó, o el destino que le fijó Jehová, el Elohim Jehová. Miren que esa tierra era la tierra de los descendientes de Cam, o sea, los cananeos. Eran cananitas. Sin embargo, amigos oyentes, también tengamos en cuenta ese origen semita de Abraham, por ser descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Por lo tanto, semita, en primera instancia, al venir de Ur de Caldea, hebreo, el primer hebreo, definiéndolo como el que viene del otro lado,
del otro lado del río, de lejos. También podemos llamarle que el lenguaje, la lengua con la que comenzó a crecer la descendencia de él fue la lengua hebrea, el hebreo. ¿Correcto? Ya teniendo en cuenta eso, vamos a definir más en profundidad. Hebreo, del otro lado, la interpretación más aceptada es que hebreo describe a alguien que cruzó, posiblemente, desde Mesopotamia hasta Canaán, como se narra con Abraham. También la raíz semítica deriva de Eber, que significa otro lado, más allá o cruce. También se relaciona con un antepasado, podría provenir del nombre de Eber, de Sem y antepasado, bisnieto de Sem y antepasado de Abraham, como se menciona en el Génesis. También está relacionado con una lengua, el idioma semítico, hablado por este pueblo, el hebreo, y en el que están escritos textos sagrados como la Torah. Entonces, ahí es un hebreo. Entonces, ¿qué fue lo que formó en principio Jehová, el pueblo hebreo? ¿Ok? Y fue de esta manera. Jehová prepara un pueblo. Está en Génesis 17. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Aquí es el contacto con Abraham, Jehová con Abraham, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios o tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto o del pacto entre mí y vosotros. Entonces, en este fragmento, amigos oyentes del Génesis, tenemos la prueba del contacto, de la preparación que hace Jehová para crear a partir de allí una descendencia, un pueblo sobre el cual él regiría, él gobernaría, él se haría deidad o supremo o superior a través de el primer patriarca, en este caso sería Abraham, el primer hebreo. Aquí no podemos decir que Abraham era israelita. Ese es otro término que históricamente, en el contexto que estamos tratando ahora, no existía. El único término que podríamos asociar a la época del primer contacto de Jehová con un humano es el término hebreo y semita. Semita por la región de la descendencia de Sem, y hebreo por el hecho de ir o venir de muy lejos con su lenguaje asociado. Ahora vamos a analizar la descendencia hebrea de Abraham. Se habla de 3 mujeres que tuvo Abraham: Agar, Keturá y Sara. Las descendencias más habladas, más mencionadas, son las de Agar y de Sara. La de Agar, pues, es Ismael, donde salen los ismaelitas, y la de Sara es la de Isaac, donde sale, pues, más adelante Jacob y Esaú y los israelitas. En consecuencia, los ismaelitas, que también se asocian hoy a los árabes también son semitas y además son hebreos. Y esto no se maneja tanto hoy. ¿Por qué? Bueno, porque se cree que el pueblo palestino, el pueblo árabe, no tiene los mismos derechos que el pueblo judío. Pero si lo notan, al ser descendientes de Abraham, porque lo son hijos de Abraham, entonces son descendientes de un hebreo, como lo fueron también los hijos de Isaac. Así que tanto los hijos de Ismael y sus hijos, e Isaac y sus hijos, son hebreos. Ambos pueblos son semitas y hebreos. Solo que, al parecer, el contacto o el Dios al que prefirió, la designación que eligió Jehová para ser un pueblo más grande, o el pueblo de él, fue la descendencia de Isaac, que más adelante nacería Jacob. Aquí esto me parece importante resaltarlo,
siendo Ismael e Isaac hijos de Abraham, ambos pueblos son de ascendencia hebrea o descendencia hebrea. Por lo tanto, de la misma raíz. Estos pueblos que hoy se enfrentan son semitas y hebreos. Claro, comienza a haber una diferencia por el idioma, porque el idioma que utilizó Abraham y su familia fue el hebreo, mientras que el idioma que comenzaron a hablar los ismaelitas fue otro, fue el árabe. Árabe es una lengua, no una religión. Recuerden que la lengua que asociamos más al árabe vendría siendo el Islam, pero el Islam apareció mucho después. Por lo tanto, aquí tenemos estos pueblos hermanos. Sigamos profundizando y ahora vamos a definir el segundo término, israelita. ¿De dónde sale el término israelita? Ya el tiempo pasa, ¿no? La palabra israelita es un gentilicio derivado de Israel y el sufijo ita, israelita, que indica procedencia o pertenencia. Proviene del latín israelita, el griego antiguo, y la última instancia del hebreo Israel, que significa aquel que lucha con Dios o Dios lucha, en referencia al patriarca Jacob tras su lucha con un ángel. Bien, entonces israelita viene del nombre, el nuevo nombre que recibió Jacob luego de pelear con un Elohim, no con Dios. Porque recuerden que todos estos personajes no se relacionaron con Dios. Toda la relación que tuvieron fue con seres extraterrestres. La gente cree que hablaban con Dios, eso no es Dios, son seres extraterrestres. Así, entonces, él luchó físicamente, corporalmente con una entidad, no directamente con Jehová, y ahorita les digo con quién. Hicimos un programa aquí en Descubriendo de que quién era ese ángel que había peleado con Jehová, con Jacob. Por lo tanto, el término israelita surge a partir de la lucha que tuvo Jacob con el dicho y famoso ángel. Designa a los descendientes de Jacob, renombrado Israel, es decir, los hijos de Israel. Ahora, vamos a recordar la investigación o parte de la investigación que compartí en ese momento. ¿Quién fue el ángel con quien luchó Jacob? Al leer minuciosamente, entendemos que la entidad con la que luchó fue un reptiliano de la raza Nagai Nagari. ¿Sí? Son una subespecie reptiliana guerrera, es decir, un soldado utilizado en las invasiones, que son bajos, gruesos, musculosos y no tienen alas, a diferente de los Shakar, que son los más poderosos que sí las tienen. Son agresivos, violentos, son temidos en toda la galaxia por su aptitud para el combate. Piden 2 metros, tienen sed de sangre y sus ojos son amarillosos. Son más débiles que los Shakar, sus jefes, y han sido derribados por algunos humanos en la antigüedad. Uno de ellos fue Jacob, que peleó con uno de estos Nagai Nagari. Esta raza de reptilianos fueron los mismos Nagas o dioses del panteón hindú. En la India también aparecieron, pero ya se conocieron allá de otra manera. Los Nagas o Nagas, dioses también reptilianos del panteón hindú. Entonces, este combate, decíamos en esa investigación de cuál fue el ángel que luchó contra Jacob, una lucha cuerpo a cuerpo, realmente fue una lucha de entrenamiento para preparar a Jacob bajo las condiciones guerreristas que necesitaba el Elohim Yahvé para garantizar lo que se proponía, ¿no? Un pueblo guerrero que se enfrentara, que pasara por encima del quien fuese, en fin. Y vaya que lo aprendieron muy bien. Entonces vamos con las, amigos oyentes, las 12 tribus. Cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de los 12 hijos de Jacob, a través de 4 mujeres que tuvo: Lea, Bila, Silpa y Raquel. A través de Lea tuvo 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. A través de Bila tuvo a Dan y Neftalí. A través de Silpa tuvo a Gad y Aser. Y a través de Raquel, José y Benjamín. José
el que luego fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto. Allí en Egipto hizo algo que aprendieron los judíos más modernos, los askenazi, y es entrar y filtrarse en los altos cargos de poder, como lo logró hacer José. Las invasiones que hacen los judíos no son a punta de armas. Algunas son muy inteligentes, astutas y hábiles, y se meten y se ganan la confianza poco a poco a donde llegan. El primero que pudo haber utilizado esta estrategia fue José. Sin embargo, ya también lo había hecho Abraham. Abraham fue uno de los que utilizó a su media hermana y mujer, Sara, para hacer negocios ante la corte también de Egipto, tiempo atrás, ¿no? Recuerden que primero fue Abraham, después fue Isaac, sus dos hijos, Esaú y Jacob. De Jacob salen las 12 tribus que están viendo en pantalla, y este es el famoso pueblo de Israel, toda la descendencia de los hijos de Jacob, que luego de luchar con un Nagai Nagari, con un reptil, pasó a llamarse Israel. Ahora, desde Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, la presencia de el Elohim Yahvé y algunos de los suyos, porque no era él solo, era una presencia, como la menciono, no era una presencia abierta, directa, sin ningún inconveniente que lo prohibiera, porque toda la historia de Abraham hacia acá, de ese pueblo, fue postdiluviana. Es una historia postdiluviana, y la época del diluvio marcó un hito muy importante, del cual he hablado en programas ya anteriores, y fue el programa de destrucción de los Elohim en el planeta Tierra, que antes del diluvio gobernaron directamente, y a través de sus descendientes, o los Nefilín, gobernaron directamente a los pueblos, sin intermediarios. Luego del diluvio, la época postdiluviana, fue una época marcada por el escondite de los Elohim, de los que pudieron sobrevivir a los enfrentamientos estelares, y ellos, los que quedaron, pudieron tener una presencia no 100% directa, sino a través de contactos como los patriarcas o contactos como los sacerdotes. Esa era la forma en que ellos se relacionaban e impartían las instrucciones que les beneficiara a ellos como entidades destructivas, ¿no? La implantación, por ejemplo, los sacrificios, fue la garantía de la alimentación tanto física como energética de estos personajes. Por eso la construcción del templo, las instrucciones para los sacrificios, las ofrendas, no solamente para él, sino para los contactos dentro del pueblo que se encargaban de esos menesteres. Me refiero a la tribu de Leví, los levitas, que es una de las 12 tribus, la tribu de Leví. Por lo tanto, y esto me parece interesante resaltarlo y que ustedes los tengan en cuenta, al ser una época postdiluviana, la presencia de Elohim era resumida, era reducida, no era 100% todo el día conectados o en medio de las poblaciones, eran apariciones esporádicas. Se iba y regresaba, se iba, se escondía y regresaba, pues esta actitud de esconderse era para protegerse justamente de lo que ya había pasado en ese tiempo de los combates para aniquilarlos. En otros términos, en los tiempos postdiluvianos, los Elohim eran unos fugitivos. De ahí en adelante continuó un proceso de aniquilación para cada uno de ellos. Por lo tanto, el poder, las enseñanzas comenzaron a ser trasladadas a los pueblos a través de los sacerdotes, de los profetas. Significa que ellos fueron los que trasladaron, los que enseñaron las formas de pensamiento que luego replicarían los seres humanos. También cabe recordar que en esos tiempos de relaciones esporádicas lograron mezclarse y dejar su genética en algunos
en algunos, que luego eso se iría incorporando como parte de la genética de estos pueblos. Tal vez por eso explica esa actitud tan arrogante, tan belicosa, tan peligrosa, que estos pueblos de por allí comenzaron a adoptar. Los genes que comenzaron a heredar del intercambio genético Elohim con la humanidad. Por lo tanto, amigos oyentes, esto es importante porque, a diferencia de los tiempos anteriores, la relación era intermediada por personajes terrestres. Y por último, vamos con el término judío. La palabra judío proviene del hebreo Yehudí, que se refiere al gentilicio, que significa habitante de Judá o miembro de la tribu de Judá. De las 12 tribus de Judá, de las 12 tribus de Israel, había una que se llamaba Judá. Recuerden, aquí se los coloco. Judá, que era hijo de Lea con Jacob. Judá. Bueno, los descendientes de esa tribu eran conocidos como judíos, descendientes de la tribu de Judá. Pero ¿por qué ese término refiriéndose a solo uno de los hijos o de las tribus de Israel? Esta raíz se origina con el nombre bíblico Yehudá. Judá se refiere originalmente a los miembros de la tribu de Judá, la más prominente tras la división del reino israelita. Bueno, entendemos lo siguiente. Entendemos que ya en los tiempos posteriores de los jueces comienza una división del pueblo. El pueblo, vamos a llamarle en ese momento israelita, ¿verdad? Con sus 12 tribus. La división fue 10 tribus al norte, todas esas tribus se llamaron Israel, y 2 tribus que quedaron en el sur, la de Leví y la de Judá. Es decir, que los del sur, del reino dividido, eran los judíos. Sin embargo, se señala que los del norte comenzaron la adoración a otros Elohim. Los israelitas o de las 10 tribus del norte comenzaron a adorar otros Elohim, mientras que los del sur, Judá y Leví, siguieron con la adoración solo a Yahvé. Pero pasó algo. Vino el exilio a Babilonia en el 580 y pico. El término pasó a designar a todos los descendientes de las 12 tribus israelitas que retornaron o se mantuvieron fieles a la fe. Entonces, el término judío comenzó a ser adoptado post-exilio, el exilio en Babilonia, recuerden, por parte del rey Nabucodonosor. Al regresar, los que quedaron fieles a la adoración a Yahvé, entonces se autodenominaron judíos. Judío entonces hace referencia a una fe que es a la fe del yahveísmo, una cultura que se derivó de lo que sucedió después del exilio, y de ahí en adelante es como más se les conoce, judío. Ya en estos momentos la relación de Jehová directa a través de un intermediario casi era nula. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La relación que tuvo el primer hebreo, Abraham, con Jehová era cara a cara. Lo mismo pasó con Isaac, con Jacob, luego con Moisés. Recuerden que Jacob pasan 400 años en Egipto, nace Moisés, hebreo, ¿sí? Descendiente de los israelitas, y él, a partir de las leyes, porque es el que recibe las leyes, las normas, la constitución, las normas judías, entonces comienza un proceso más adelante de llegar a la tierra con Josué. Se establecen allí, vienen los jueces, viene la división, aparece el rey David, el rey Salomón, hacen la unificación, después hay una fragmentación, en fin, toda esa historia va haciendo una
una desconexión de la comunicación directa que tuvieron los primeros. ¿Por qué esa desconexión? Bueno, yo tengo una teoría y es que Jehová desapareció. La entidad corpórea desapareció. Pudo ser en las aniquilaciones que comenzaron a suceder desde la época del diluvio hacia acá con el propósito de borrarlos. O se perdió, se fue o se murió. Pero ya la conexión no era directa. El pueblo era dirigido por sacerdotes, por líderes. Ellos eran los que replicaban ya los propósitos y los ponían en función, a diferencia de lo que pasó en tiempos más antiguos. Ahí tenemos entonces, amigos oyentes, esa cuestión. Ahora, el término moderno de los judíos askenazí se refiere ya a otra cosa, que al tiempo ni son judíos realmente. Ya van a ver por qué. El origen de los jázaros son inciertos, porque tras la conversión al judaísmo de esta tribu de personas, ellos mismos atribuían el nacimiento de su estirpe a Cosar, hijo de Togarmés, Togarma en la Biblia, que aparece en las Sagradas Escrituras como nieto de Jafet. Algunos historiadores han buscado posibles relaciones entre los jázaros y las tribus perdidas de Israel, pero los expertos contemporáneos creen que son turcos migrados al este. Entonces los antecesores de los judíos askenazí realmente son un pueblo túrquico descendiente de Jafet, como lo dice Génesis 10:3, los hijos de Gomer, que es uno de los hijos de Jafet, tuvo 3 hijos, Askenaz, Ritat y Togarma. De allí viene el pueblo túrquico, es un pueblo túrquico llamado los jázaros, de la línea de Jafet. Ya en ese sentido Apocalipsis había anunciado de que hay unos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, ¿qué claridad nos da esto? El pueblo judío que más presencia tiene hoy a nivel mundial realmente no es hebreo. Sí, señores, no es hebreo. Cuando hablamos de los judíos en Norteamérica y en Europa, en Sudamérica, no son judíos hebreos, no son descendientes de Abraham, el primer hebreo. Porque es claro entender que Abraham fue semita. Y los judíos askenazí, que son los que andan casi en todos lados, por todos lados, con la incidencia que tienen, vienen de Jafet. Es decir, si le podría decir jafetitas, no son semitas. Y Abraham era semita, hebreo semita. Jafet no. Jafet no era semita, era Jafet, los descendientes de él, y por lo tanto es un pueblo que es judío por conversión, no por cultura original. Son más hebreos, por decirlo de alguna manera, claro que eso ya es inaceptable decirlo, los palestinos, porque son descendientes y se mantuvieron en la zona, se han mantenido en la zona siempre, son descendientes de Abraham. Son más hebreos que los judíos askenazí. Son más semitas, los palestinos, los gazatíes, son más semitas que los judíos askenazí. Por lo tanto, que cuando usted critica, señala a un judío askenazí, no es antisemita. Porque no son semitas. Son descendientes de Jafet, no de Sem. Pero los palestinos son sí semitas. Entonces, ¿quiénes sí son los verdaderos antisemitas? Los judíos, el propósito askenazí, que es el propósito sionista, esos sí son antisemitas. Porque están matando a pueblos semitas, los pueblos árabes. Pero claro, eso no nos lo dicen así. Así que amigos, ¿han podido ustedes comprender las diferencias entre un hebreo, un israelita y un judío? Hoy todo el mundo le llama judíos. Pero cuando usted lo vaya a hacer, sepa quién es realmente un judío y quién no lo es. Ahora, hay un nuevo término que no está aquí, que es israelí. Ya ese es otro. Israelí no es lo mismo que israelita. Israelí es el gentilicio de la nación de Israel, que fue conformada apenas en 1948. Es decir, todo el que haya nacido desde el 48
hacia acá, en esa tierra, en Jerusalén, en cualquiera de las ciudades que hoy son parte de Israel, entonces son israelíes. Y la mayoría de ellos incluso no son de por allí, ni siquiera nacieron allí, sino que en la migración que se presentó desde el 47 y 48, obtuvieron un pasaporte sus padres, obtuvieron una ciudadanía, lograron una ciudadanía y son israelíes. La mayoría, incluso, si quiere usted entender, ni siquiera son judíos, porque no profesan esa religión o esa cultura. Son simplemente israelíes. Así que, por ejemplo, todo el gobierno de Benjamín Netanyahu ni es judío de cultura, tal vez sí por religión, por los dogmas, las cosas que copiaron de allí. Tampoco son semitas, tampoco son hebreos, sino que es un pueblo usurpador, colonizador, que ha aprovechado la división para sacar provecho. Ahora, las prácticas de combate, de división, de colonización, sí, claro, esas sí las heredaron, no solamente del Elohim Yahvé, de todos los Elohim, porque los Elohim son seres extraterrenos de carácter negativo, que una de sus condiciones es la invasión, la guerra y todo aquello. Eso también lo tienen otros pueblos, que no vamos a llamar ni hebreo, ni israelita, ni nada de eso, sino que también aprendieron esas enseñanzas, que hoy las replican solo los seres humanos. ¿Ok? Cuando hoy vemos a un ser humano actuando, no es que tenga un monstruo por dentro, él es humano que eligió vivir bajo los principios que dejaron los Elohim. Tienes por dentro las enseñanzas, y esas enseñanzas son suficientes para que creamos que es un monstruo. Yo me puedo convertir en un monstruo siendo Neil, tratando de aplicar las leyes mosaicas al pie de la letra. Bueno, amigos, 8:41, hemos llegado al final de esta pequeña investigación para todos ustedes. Ojalá todas estas diferencias que les he mostrado les sirva para sus análisis, ¿verdad? Para cuando ustedes están hablando de los hebreos, ya sepan a quién se refieren, a los israelitas, a los judíos, a los askenazí, a los israelíes. Todo es diferente. Y saberlo también nos ubica en los planes modernos. Es decir, ¿quiénes hoy quieren controlar la tierra prometida? Hebreos, israelitas, judíos, askenazí, sionismo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de los religiosos. Los religiosos esperan el control de otra manera, con su Mesías, porque el Mesías es una idea religiosa dentro del judaísmo. Mientras que los no judíos, sino los askenazis, pretenden el control con sus propias manos. Y vaya que lo están logrando. De eso hemos hecho varios contenidos en los últimos días para aportar en el entendimiento de estos temas. Que no solamente seamos creyentes en los proyectos de ellos o algunas profecías simplemente porque las escucho, sino porque entiendo en profundidad los términos, las cosas, las condiciones y todo aquello, ¿verdad? Bueno, voy a leer algunos de sus mensajes en el chat, como siempre lo hago antes de despedirme. William nos saluda, dice: ¿y los sefardíes de dónde vienen? Bueno, recuerden que los sefardíes son los judíos, pero que se ubicaron en la península ibérica, los sefardíes. A diferencia de los askenazí son un pueblo túrquico, antiguos házaros. Estos pueden ser, amigos oyentes, descendientes de las tribus perdidas. O las tribus, amigos oyentes, que emigraron desde el 70 después de Cristo. Pueden tener más raíz semita que los propios askenazí. También nos habla Eros Rodríguez. Entonces, los 10 mandamientos que Moisés recibió fue de un Elohim. Correcto, así es. No solamente son los 10 mandamientos, son las 613 leyes. Todos creemos que son 10 mandamientos, no. Es una lista de 603 estamentos. Omaira Quintero dice: saludos desde Venezuela, me hizo boom la mente, gracias Neil. MCR me dice: Neil, ¿puedes dar una conclusión del pleito Israel y Palestina a la que tú piensas? Gracias. Bueno, ya eso lo hemos hecho y hemos hecho muchos programas sobre la verdad de este conflicto, pero muchos. Ustedes pueden tener inquietudes sobre temas y ya eso se ha hablado aquí. Afortunadamente para ustedes,
simplemente entran al canal y allí en todos los programas, de acuerdo a los títulos, los que le interesen, por ejemplo, la realidad del conflicto palestino-israelí, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Así que le recomiendo a MSR que vaya y véase esos programas y ahí ahí lo va a ampliar más de lo que puedo hablar en estos pocos minutos. Delia Flores nos saluda también, muy interesante. Ruth Piedras, ¿y cuál es la ascendencia de los sefardíes? Bueno, ya lo dije. Leiris González nos dice: hola Neil, ¿y de dónde son los pueblos elegidos realmente si ellos son los invasores? ¿Y dónde son el pueblo elegido realmente? Si es que el tema de ser pueblo elegido es una creencia. Es una creencia nada más. Es una creencia en que Dios los eligió. Ya sabemos que a quien eligió, a quien potenció inicialmente un Elohim, no Dios, fue a los hebreos y su descendencia. Descendencia que a lo largo del tiempo solo se ha sostenido por creencias en que lo son. ¿De acuerdo? Entonces, ellos se sienten elegidos y han actuado como elegidos. Eso es lo que hace que creamos que lo son. No son elegidos, sino de un Elohim hace miles y miles de años atrás. ¿Y eso qué significa hoy? Que ellos lo crean con tanta certeza que hagan revivir las promesas que están escritas por allá hace mucho tiempo, como por ejemplo la tierra. Decir que porque el Elohim Yahvé hace miles de años atrás, pero miles y miles de años atrás, le prometió una tierra, entonces es de ellos hoy. ¿Qué hace que ellos piensen eso? La creencia de que es así. Porque ni siquiera por ley lo es. Solo porque en el 70 se fueron de ahí. Solo porque cuando llegaron ahí, esa tierra ni siquiera era de ellos. La tierra de Canaán ya estaba habitada por otras tribus. O sea, de donde usted lo quiera ver, no es. ¿Por qué ellos se creen ellos? Porque lo creen. Lo creen. Nada más, es una creencia. Recuerden que el judaísmo es una religión. No son verdades, son creencias. Y esas creencias las haces realidad en tus actuaciones si quieres. También nos dice José Delgado, maravillosa explicación, gracias Neil. Claudia nos dice: Israel sí sabe eso, por eso están siempre de pleitos. Ellos tienen divisiones. Hace poco hice un programa sobre el neomesianismo judío, el desconocido neomesianismo, que habla de las diferentes facciones dentro del judaísmo. Y una de ellas es el neomesianismo, que se confrontaba con los judíos tradicionales. Entonces, William también nos dice, William Alceldo González: ese término judío tengo entendido que no es ese sino judaíta. Bueno, el que yo conozco y en la investigación arroja es judío, Yehudá. Yolandita, hola, buenas noches. Tantas veces que lee uno la Biblia y uno se da cuenta de todo y uno no se da cuenta de toda esa trama. También Pablo Pérez desde Chile saludándonos. Asimismo está Sara, buenas noches, saludos. José Luis, saludos desde Bolivia. Osli Pineda, hola Salín, no soy Salín, soy Nail. No fue un Elohim, fue el Dios verdadero. Ah, bueno, tú eres criado, tú crees que Jehová es el Dios verdadero. Eso no lo voy a discutir con nadie, porque yo no soy el encargado de ni a Oslin ni a nadie convencerlo de lo contrario. Si tú crees que Jehová es Dios, siga con su creencia. Yo estoy claro en lo que no creo, en lo que he descubierto. Y a Oslin creer que poner eso en el chat, yo voy a cambiar de opinión, hombre, está perdiendo el tiempo. Por eso respeto su creencia como él debe respetar mi investigación. Flor Marina García dice: buenas noches Neil, buenas noches para todos. Bueno, me voy, gracias por haber estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en vivo, compartiendo todas las investigaciones. Aquí les dejo nuestros canales alternos, si quieren conocerlos, échense una pasadita, ahí hay otro tipo de contenido que les puede interesar. Y regreso, amigos oyentes, con ustedes, como les dije, en otro Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Déjenme el like, por favor, el like es muy importante para nosotros los canales, y compartan. Chao, chao. Descubriendo
Con la certeza en la búsqueda de la verdad.